una nueva temporada, ¿verdad? Y esta temporada se basa en un versículo que está en el capítulo 24 del libro de Josué. Para contextualizarte así brevemente, ¿no? El pueblo de Israel estaba como que coqueteando con el pecado, viendo, servimos al Señor, nos vamos en otros, en pos de otros dioses, no sé, la verdad, y estaba así como que titubeando. Entonces Josué de manera muy enérgica les dice, ¿no? Bueno, pues decidan de una vez, ¿no? ¿A quién van a servir? ¿Van a servir a estos dioses de los amorreos, estos dioses, o van a servir al Señor? Bueno, ustedes ya verán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, esa determinación con la cual habla Josué de verdad a mí me impactó, ¿no? Porque marca un hito. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Y esta temporada precisamente la inició nuestro hermano Dalí el día jueves. eh, Él hacía énfasis, ¿no? Del por qué era ese yo y mi casa, ¿no? Yo y mi casa porque la bendición empieza por nosotros. Nosotros somos ese canal de bendición para nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, si de repente nuestra familia aún no todos conocen al Señor, nosotros somos ese canal de bendición, ¿no? Estuvo hablando acerca de Abraham, cómo en él serían benditas todas las naciones, una gran enseñanza. Si te la perdiste por ahí o quieres aún refrescarla, la encuentras en el canal de YouTube. Vamos a continuar entonces esta temporada en una segunda parte. Y el título que le he puesto a esta enseñanza es Construyendo un legado para mis hijos. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor, ¿sí? Si me acompañan en una oración. Padre Celestial, Señor, el día de hoy, Padre bendito, te oro, Señor, porque unja mis labios, Señor. Espíritu Santo, te damos la entrada a este lugar, ministra nuestros corazones, prepáralos para recibir tu palabra. Que sea de ánimo para nosotros, de corrección, si así debe ser, que nos lleve a aplicarla, a transformar nuestras vidas, Señor. No queremos irnos solamente con una enseñanza, sino ponerla a la práctica. Gracias, te entregamos, Señor, toda aquella preocupación, distracción, Señor, que tal vez no nos quiera poner la adecuada atención. Señor, te la entregamos delante de ti, Señor, y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, y le puse como título Construyendo un legado para mis hijos. ¿Cuántos aquí son padres, madres? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ajá, hay varios papitos por acá. ¿Cuántos en algún momento le gustaría ser padres? ¿En algún momento les gustaría ser padre? Amén, amén, amén. Mira, yo he sacado mi cuenta por ahí, 30%, por acá otro 30%, entonces hay un 40% que de repente, no, 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 yo no, Elisa, que no sé qué. ¿Cuántos de aquí son hijos? Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, de todas maneras, esta enseñanza es para ti, sea que seas padre, sea que algún día vas a ser padre, o aún si es que en tus planes no estuviera el ser padre, eres hijo. Y como hijo te vas a dar cuenta, y espero que a lo largo de esta enseñanza sea de gran bendición, porque de repente hay cierta herencia que has recibido de tus padres que es no bíblica. Y que el día de hoy, pues el Señor quiere que recibas una herencia correcta, una herencia bíblica. Así que, sea cual sea tu condición, tienes que tomar nota el día de hoy. Construyendo un legado para mis hijos. ¿Cómo yo construyo un legado para mis hijos? Estaba en duda en cuál ponerle el título de esta predicación, porque dije, tal vez herencia. Herencia sonaría mucho mejor, pero me gustó más el concepto de legado, porque no habla solamente del tema de herencia, como quien, por ejemplo, tú le heredas a tus hijos tu casa, tu auto, de cosas materiales, sino un legado era algo mucho más, era algo mucho mayor. Un legado hace referencia a no solamente el aporte material y cosas que puedas dejar a tus hijos, sino puedes dejarle valores, puedes dejarle creencias, fe, puedes dejarle mucho más. Entonces, esa parte que tal vez no cubre del todo la parte de herencia, me pareció un mejor concepto la palabra de legado. Ahora, la construcción, ¿por qué? Es necesario que construyamos. Muchas veces nosotros, y al caminar en el Señor, a veces pensamos que todo para nosotros es automático. No, ok, entregué mi vida al Señor, entonces automáticamente todas esas bendiciones son para mí, me pertenecen y ya. Pero en la Biblia, si te das cuenta, la mayoría de las promesas del Señor dan alguna condición, dan algún paso de obediencia, algo que tú debas hacer para poder lograr esa bendición. Hay promesas que sí se van a cumplir, sea cual sea tu situación, creas o no en el Señor, como la segunda venida de Jesucristo, por ejemplo, creas o no en Él, eso va a pasar. Pero hay promesas en las que están en su palabra, en las que te dicen, haz esto y, por ejemplo, ¿no?
honra a tu padre y a tu madre y además se la sabe, tendrás larga vida, ¿verdad? Entonces hay una premisa para obtener esa bendición. Y como padres hay una gran responsabilidad y quiero que me acompañes con este primer punto. ¿Cómo construyes entonces este legado? Mi punto número uno es el discipulado comienza en casa. Y es que esta responsabilidad, de repente a veces pensamos, no, mi hijo se portó mal, le voy a decir a su discipulador que lo alinee, ¿no? Porque no es posible que se haya portado mal, ¿no? Es culpa de su discipulador, de repente no le está enseñando correctamente su one to one, no le está enseñando correctamente su libro morado, ¿no? Y pues de repente, pues tu discipulador puede pasar 1, 2 horas por ahí si sale con él, 5 horas tal vez de manera semanal, no sé, pero tú estás con tu hijo 24/7. Así que esa responsabilidad es primeramente tuya como padre. Si eres un hermano mayor, también como un hermano mayor. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 6 del 4 al 7. Y dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor le da un mandato. Sabes que ámame con todo el corazón, pero tienes que enseñárselo a tus hijos. Y habla no decírselo de una sola vez, o de que tal vez solamente escuche cuando el pastor predica en la iglesia, tal vez cuando su discipulador le comparte su one to one. No, sino tú en cada conversación. Me imagino cuando los niños son pequeños, sobre todo cuando son muy pequeños, están siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros que hemos, de repente, si tenemos hijos o algún hermanito menor en casa, te preguntan todo, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas que tú le das en ese momento? De repente, si es que tu hijo te dice, papá, mamá, pero, ay, está el domingo, estoy muy cansado, me he levantado toda la semana para ir al colegio. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia el domingo? ¿Cuál será tu respuesta? De repente será, bueno, pues hijo, no, no va a ser que el pastor se moleste, no, luego van a estar hablando mal, no, no, no tenemos que ir, porque no hay de otra. O de repente sí será ¿sabes qué, hijo? Hoy es el día del Señor. Vamos a adorarlo, vamos a agradecerle por lo bueno que ha sido, por lo fiel que ha sido. ¿Cómo le estás enseñando a tu hijo? De repente, ¿sabes qué, hijo? Es importante que lleguemos puntual al servicio porque cada momento es importante, desde la adoración. O de repente, no, solamente con tal que lleguemos a 11:30 cuando empiece la prédica, es suficiente. Cómo le estás enseñando? Si de repente tu hijo ve, papá, mamá, ¿y qué es lo que estás metiendo en ese sobrecito? ¿Por qué estás metiendo plata, papá, mamá? Bueno, hijo, pues no sé, ¿no? Esperando, ¿no? Que el Señor me reponga así como yo le doy, que Él me dé. O de repente, ¿sabes qué, hijo? Si estoy yo diezmando, si estoy yo ofrendando, es primeramente porque reconozco que todo le pertenece al Señor, porque estoy agradecido con Él. Pero papá, mamá, no nos ha ido bien en la semana, no nos ha alcanzado bien ni para comprar mi leche. ¿Sabes qué, hijo? No damos cuando nos va bien o solamente cuando va bien. Sea que nos vaya bien o mal, damos porque a Dios le pertenece todo, porque estamos agradecidos. En cada conversación tú puedes instruir a tu hijo, a tu hermano menor. Este era lo que pedía el Señor. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Esto me hizo pensar mucho en que los primeros años son muy importantes. Y a veces este primer versículo de instruye al niño, no, la maestra de vida kids, ¿no? Si están medio traviesos, si están, no sé, agarrando plata, es que su maestra de vida kids no le enseñó bien. No, es nuestra responsabilidad como padres, aún en corregirlos. Estamos en una sociedad en donde no, no le digas no, que no debe hacer, no, no le digas el no, lo vas a lastimar en su carácter, no, no va a poder, luego lo vas a sentir retraído. No, instruye a tu hijo, enséñale lo que es correcto y lo que no. Enséñale las consecuencias que traerán sus acciones. Algo que
Una frase que siempre repetimos en Vida Kids a los niños es, a ver, vamos a hacer esto y, uy, ¿quién no nos está obedeciendo? Si hay un niño que no está obedeciendo, recuerden que la obediencia trae bendición, ¿se acuerdan? Entonces, no, entonces ya no voy a hacer esto que estaba haciendo mal. No, la obediencia trae bendición y yo quiero bendición, dicen cada uno de los niñitos. ¿Cómo tú le estás enseñando a tus hijos? Am, eh, Aún podríamos nosotros decir de repente, no, bueno, yo soy cristiano, obvio que le enseño la palabra de Dios, pero nuestro ejemplo habla mucho. La Biblia habla del sacerdote Elí, era un sacerdote, o sea, un sacerdote en la casa del Señor. Sin embargo, pues no corrigió a tiempo a sus hijos. Y ya cuando eran grandes venían las consecuencias. Dice que se acostaban con las mujeres en el templo, se robaban las ofrendas. Ahora, de repente tú miras, no, Elise, pero yo leí ese pasaje y Elí fue y le dijo a sus hijos, hijos, no hagan eso, sí, cuando fueron grandes. Le dijo, hijito, no hagas eso, papito, por favor, no es lo adecuado. Le faltó disciplina con sus hijos y las consecuencias fueron fuertes. Sus hijos recibieron muertes muy feas y tampoco él. Y también él. Y el Señor antes de eso le llamó la atención. Le dijo, ¿por qué tú has preferido a tus hijos que a mí? Por qué me has tenido a mí en poco? ¿Por qué no les has enseñado correctamente? Fue una exhortación de parte del Señor para la vida. Ojo, era un hombre, era un sacerdote que se supone que conocía la palabra del Señor. De repente congregaba sin vida por vida. No sé, tenía tal vez un cargo también. Tal vez era un discipulador. Pero le faltó discipulado en su hogar dentro aún a sus hijos. Vamos con el siguiente punto. Deja una buena herencia espiritual a tus hijos. Según de Timoteo 1:5, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Según de Timoteo 3 del 14 al 15 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han sido enseñadas. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La mejor herencia dejada a Timoteo por su abuela Loida y su madre Eunice era una fe genuina, una fe en el Señor. Y algo que rescata Pablo es que dice, las escrituras te fueron enseñadas desde pequeño. Y no necesariamente Pablo era el maestro de Vida Kids, sino esa labor la hicieron su madre y su abuela. ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Qué es aquello por lo cual ellos te recordarán? Particularmente, mi abuelo falleció el año 2020 y si me dices qué es lo que más puedes recordar de él, era que cuando, bueno, falleció a la edad de 93 años, bastante avanzado, cuando en sus últimos años tenía que ir constantemente al hospital, y lo llevaban de emergencia de repente, no, uy, no, está mal, ya corre la ambulancia, emergencia. Cuando mi abuelo ya estaba en el hospital recuperándose un poco mejor, siempre decía, tráigame mi Biblia. Tenía un biblión así grandote con una letra grande. Tráigame mi Biblia. La última vez, y tú puedes ver en su cuaderno devocional que el último día en el que está lleno es el día en que se lo llevan al hospital. Y para nosotros era aún en el día en el que recordábamos todo esto, aún con mi tía, porque mis tías también son cristianas. Mi tía me decía, ¿no? Ay, Dios mío, a veces de floja no hago mi devocional, me decía ella, no, pero mi papá dejó, y para mí era, wow, 93 años con su letra y hasta el último día. Yo creo que eso hizo que mi abuelo estuviera tan lúcido hasta el último de sus días. ¿Qué es aquello por lo que quieres tú que te recuerden tus hijos? De repente tus tíos. Fíjate en el buen ejemplo. O de repente tú digas, Elizabeth, qué bueno para ti que tu abuelo fue cristiano. Para mí yo no tuve. Mi abuelo no fue del inicio cristiano. Fueron muchos años que pasaron todavía para que el inicio fuera, para que luego fuera cristiano. Recuerdo que en el inicio era, primero era de pequeña hijita, estudio, el estudio es lo más importante, el estudio es lo más importante. Y yo sé que con buenas intenciones, y muchos padres también siempre he escuchado, no, los estudios, les voy a dejar los estudios a mis hijos, lo que sea, para que sean un hombre de provecho. Y no digo que esté mal el tema de los estudios, es importante, pero puede tener un buen título de abogado, economista, no sé, contador, doctor,
carrera X y no necesaria, y puede ser, no sé, un economista que se deje sobornar, un abogado que se deje corromper. No necesariamente eso, ¿qué le estás dejando? Y recuerdo que las primeras veces que me decías, lo más importante son tus estudios de pequeña, de pequeña, de pequeña, pero las últimas, ya los últimos años, cuando yo era adolescente, mi abuelo ya me entregó su vida al Señor y ya era, lo primero es el Señor. Lo primero es el Señor. Hija, qué bueno que estudies, qué bueno que trabaje, qué bueno. Seguía aconsejándome las otras cosas que era bueno, pero me decía, hacía recordar, lo primero es el Señor. Y yo lo veía porque con su Biblia grandota ahí escribiendo. ¿Qué es aquellos que ven tus hijos de ti? O de repente sí, con tu boca le dices, Jesús es el Señor y es el primer lugar, pero de repente con tus actos ven que tu trabajo está ocupando el primer lugar. O que cuando castigan, no, no, si ha sacado mala nota, ¿cuál es su castigo? Que no vaya al discipulado. ¿Cuál es realmente qué es aquello que estás haciendo, que estás dejando herencia? Y quiero mostrarte también otra herencia porque como hijos de Dios no significa que automáticamente dejamos buenas herencias. Y para esto quiero compartirte Segunda de Reyes 4 del 1 al 2. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora venía un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Habla que había un profeta, un hombre de Dios, con un gran don, el don de profecía. Y a veces cuando hemos hablado con varios de los hermanos aquí presentes, es, wow, Señor, yo le oro al Señor por estos dones, ¿no? De fe, evangelismo, pero el de profecía, la mayoría, yo quisiera ser un profeta, por favor, que el Señor me diga, que ponga en mí. Tenía un gran don, pero también tenía un gran problema. No había aplicado correctamente los principios financieros. ¿Qué le estaba heredando a sus hijos? ¿Una casa? ¿Un auto? No. ¿Qué le estaba heredando? Deudas. Eso le estaba heredando a sus hijos. O sea, me imagino esta familia con el dolor de haber perdido a su padre, pero también con el dolor de que hay deudas, hay preocupación. Y de repente podemos ser hombres y mujeres de Dios, estar en nuestro discipulado, haber aceptado genuinamente al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no estar aplicando su palabra. ¿Qué es lo que ven tus hijos en ti? De repente ven más un espíritu de pobreza, de no, no hay, no nos alcanza, no nos alcanza. Un espíritu de avaricia. O si les están enseñando a diezmar. Si no le enseñas a diezmar desde pequeño, no, ponlo, sabes que en tu latita, en tu frasquito, cuando tenga su primer trabajo no lo va a hacer. Ahora, no digo solamente en el ejemplo de el tema económico, en cualquier aspecto, que es aquello que puedes tú transmitir a tu familia, que es aquella herencia que estás dejando. Particularmente yo viví muchas de las cosas de estas cosas del tema financiero, por eso es que decidí escoger ese ejemplo, porque de pequeña siempre escuché el tema de problemas financieros y a mi papito le gustaba mucho prestarse y bueno, hacer la tarjetita, ¿no? Y se emocionaba y compraba algo y luego una vez recuerdo que compró varias cosas, ¿no? Y justo vino el señor Choro, se lo robó las cosas y pues ni siquiera las habíamos pagado. Y era otra vez la preocupación de cómo vamos a pagar las cosas, lo que pues a su vez traía problemas en casa. Pero yo recuerdo que cuando empecé a aprender este, la palabra del Señor, yo dije, Señor, yo seré diferente. Padre bendito, yo voy a aprender lo que es diezmar, lo que es ofrendar, lo que es ser generoso. Eh, Actualmente, ¿no? Con mi mamita ambas diezmamos, ofrendamos. Tenemos la oportunidad de mostrar generosidad al ser socios de misioneros. Algo que tal vez en un principio no lo recibimos, tal vez de la manera adecuada. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestros hijos van a ver la forma en la que nosotros actuamos y eso va a impactar más de lo que puedan decir tus palabras. Vamos con el número 3. No es tarde para construir un legado para tus hijos. Y de repente hasta ahí me digas, Elizabeth, mira, has hablado por los hijos, pero para los hijos, qué sé yo, pero yo no soy padre, soy soltero, no quiero ni que tener hijos, qué sé yo.
Pero bueno, dije que también este mensaje era para los hijos, así que también es para ti. Cada uno de esos mensajes, el discipulado se aplica en casa. ¿Cómo te ven tus padres? ¿Te ven como ejemplo? Una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo es que nadie te quede un poco en tu juventud, sino tú sé un ejemplo de amor, fe, pureza. Ahora, cuando tú ves, si bien es cierto, la abuela y la madre de Timoteo eran mujeres de fe, te das cuenta que su padre era griego, no conocía al Señor. Probablemente la madre se convirtió ya estando casada, pero él era ese ejemplo. ¿Cómo tú muestras a tus padres ese ejemplo que puede ser en casa? O de repente igualito, vas a la iglesia, igual te estás portando mal, igual estás contestándole. Bueno, pues si es que es así, ellos van a sentir que no está habiendo cambios. Yo recuerdo que cuando estaba en la academia, al co- es- estaba en cuarto de secundaria, creo, y en verano me iba a la academia. Al costado de la academia había una discoteca. Y mis amigos, en la mañana teníamos clase y en las tardes teníamos seminario. Entonces mis amigos decían, vamos, vamos, en la noche, ¿no? Elizabeth, vamos, 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 vamos. Y dentro de ese grupo había un niño que me gustaba, lo confieso. Y él me decía, vamos, Elizabeth, vamos. Y decía, no, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Y en una de esas, mi amiga, que sabía que yo era cristiana, me dijo, seguro no vas a querer ir porque tu religión te lo permite. No, no, perdón, porque tu religión no te lo permite. Ahora, yo tenía 15 años, recién tenía un año en la palabra. Y yo le dije, no se trata de que mi religión no me lo permite, se trata de que mi mamá confía en mí, en que yo estoy aquí estudiando y yo no voy a fallar la confianza de mi mamá. Yo aprendí en eso. Ahora, mi mamá en ese rato no me estaba viendo. Por X motivos, pasó un tiempo, una de las chicas de este grupo de amigos sale embarazada, nos encontramos en un, más adelante nos encontramos, yo recuerdo como la casa estaba lejos, le pedí a mi mamá que me acompañara. Y cuando yo llego, mi amiga le decía mi amiga le dijo a su mamá, 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 ella es la chica de la que tanto te hablaba. ¿De verdad eres? Y tú y yo como, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿No? Y fue mi mamá y le dijo, señor, usted tiene una hija que vale oro. Y yo, de qué cosa hice, no? Y la mamá le dice, mi hija me contaba que, bueno, usted ya sabe, ¿no? Ha salido con su domingo 7, pero mi hija me contaba que cuando le decía a su hija, vamos a la discoteca, su hija le decía, no, mi mamá confía en que yo estoy aquí. Mi mamá, oh, ya, no, no lo sabía, no lo sabía. Entonces, podía mostrar ese ejemplo en mi hogar. Algunas veces no hemos recibido el mejor consejo. En uno de mis primeros trabajos me estafaron con un billete de 100. Y mi papá me dijo, pásamelo, yo lo voy a hacer pasar. ¿Qué? No, sí, pásamelo, hijita, porque no vas a perder tu pobrecita, ¿no? Yo, no, papá, yo estaba llorando, ¿no? Llevaba 2 días de trabajo y ya debía plata porque pues era un billete de 100. No, no, papá. Mi papá, pásame, hijita, no te preocupes, yo te soluciono el problema. Y yo, no, papá, los hijos de Dios no devolvemos mal con mal. Lo que a mí me han hecho, yo no voy a devolver a una persona así. El Señor se encargará. Dios me hará justicia. Y no, así mi papá me exigía, no te voy a dar el billete, no, no, no. Años más tarde, cuando converso con un amigo de mi papá, te estoy hablando 10 años más tarde, este amigo me cuenta eso. Me dice, ¿es cierto lo que tu papá me ha dicho que tú hiciste esto? Y yo le digo, no, eso ya me había hasta olvidado, le digo. De verdad es que tu papá nos contaba a nosotros como amigos y nos decía, mi hija me está enseñando. Yo debía haberle enseñado a ella la honradez y todo esto, pero ella me está enseñando. De repente digas por eso, no, mis padres no me tocaron cristianos, qué pena, pero tú puedes ser ese canal de bendición y tú puedes marcar esa diferencia para que de aquí en adelante tus hijos sean diferentes, reciban una herencia diferente. Por eso es que te decía que no es tarde para construir un legado para tus hijos. Y continuando esta historia en Segunda de Reyes del 4 del 3 al 7 dice, entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva
dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Tal vez esta pareja no tomó las decisiones financieras más correctas, este hombre de Dios. De repente su esposa tampoco le aconsejó bien, no sabemos exactamente. Pero sí vemos que hay una mujer que clama. Hay una mujer que está clamando diciendo, mis hijos, yo no quiero que vivan en esclavitud. Yo no quiero eso para mis hijos. Porque en aquel tiempo, si es que tú no pagabas tu deuda, se llevaban a tus hijos como esclavos durante los años que sean necesarios para pagar esa deuda. Y esta mujer, no sé qué años, cuántos años tendrían sus hijos, de repente 5, 7, 8, de repente serían adolescentes. No es que dijo, ah, ya bueno, 5 años, ahorita tiene 5, ya me lo devuelves cuando tenga 10, qué más quiero yo? No. Ella decía, yo quiero algo diferente para mis hijos, yo no quiero que sean esclavos de esto. Y ella clamó por un milagro. Por eso es que te digo que no es tarde. Si tal vez tú te das cuenta que aún, ¿no? Has de repente creído en el Señor en muchas cosas, pero tal vez haya áreas que todavía no les has entregado y que tal vez por las cuales podrían traer esclavitud a tus hijos. No es tarde. Esta mujer clamó por un milagro. Ahora, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y no solamente que le dijo, ok, te hago el milagro y ya, pues que vivan por eternamente, ese será el jarrón del aceite milagroso, el cual siempre te proveerá. No. Hubo un trabajo, trae cada jarra, trabaja por ello. Ahora te va a tocar a ti venderlo, será otro trabajo. Ahora te tocará a ti quedarte con ese poco que hay, de repente reinvertirlo, de repente trabajar, de repente, no sé, hacer empanadas, hacer panes. Te tocará a ti trabajar. La mujer pidió un milagro, pero con ello trabajó también con ese milagro. ¿Tuvo qué? ¿No? Si quería que sus hijos siguieran viviendo y que no fueran esclavos. No es tarde, entonces. Dice en Deuteronomio 28 del 11 al 14, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a sus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Te prestarán, Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a los dioses, ni les rindas culto. Cuando tú ves Deuteronomio 28 se divide en dos partes de las maldiciones de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. ¿Qué es lo que quieres? Y si te das cuenta, el resumen de estos pasajes es obedece. Sé obediente al Señor. No te vayas en paz de otros dioses. Y a veces cuando ponemos otras cosas como ese primer lugar, no incentivamos a nuestros hijos a la generosidad, sino de repente al materialismo. Entre más acumules cosas, mejor será. O tal vez a la avaricia. O tal vez de repente tú me digas como hijo, ¿sabes qué, Elizabeth? Vengo de un hogar disfuncional. ¿Sabes qué, Elizabeth? A mí no me dieron el mejor ejemplo. Uno de los testimonios que impacta mucho en mi corazón es el de Sixto Porras. Cuando hemos llevado el curso Cree en ti, no sé si se acuerdan, él es Sixto Porras. Es un gran hombre de Dios con un ministerio muy bueno de enfoque a la familia. Él cuenta que sus abuelos, ¿no? La mamá mejor dicho, que su mamá fue el producto del adulterio. Su papá está con los pies del plato. Su mamá fue ese producto de ese adulterio y la señora, ¿no? Que lo tuvo, que era no era la esposa, sino era la amante, ¿no? Simplemente la tuvo y luego, bueno, la regalo, no la quiero, la regalo. La regaló. Sin embargo, esta mujer pudo haber dicho, ¿no? Bueno, me abandonaron. Soy producto del adulterio y tal vez pudo haber replicado esto, porque ojo, podemos replicar también esas maldiciones. Pero esta mujer se encontró con Cristo y marcó un hito diferente. Se encontró con Cristo y quiso algo diferente. Y así como Loida y Eunice, crió en los caminos del Señor a Sixto Porras. Y hoy vemos el gran hombre de Dios que es y en ese ministerio. Dios puede utilizarte de manera poderosa. No importa cuál sea tu condición. Sea que tú de repente como hijo no hayas recibido la mejor herencia de tus padres. El día de hoy tú puedes hacer un cambio. Y con esto quiero ir a mi conclusión.
Sí, me acompaña la alabanza. Tus decisiones impactarán tu vida y la de tus descendientes. Dice Deuteronomio 30:19. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. De repente digas, ¿sabes qué, Elizabeth? Vengo de una casa donde también, así como la mamá de Sixto Porras, sabes que fue producto del adulterio. Mis papás ni siquiera yo estaba planificado de repente. De repente me digas, ¿sabes qué? No sabes las cosas que pasan en mi casa. Siempre escucho el no hay, el no hay, el no hay. Vivimos a las justas con el día a día. ¿Sabes qué, Elizabeth? La mayoría, de verdad es que ni siquiera de repente sé quién es mi papá, quién fue mi papá. No sé, mientras adorábamos, yo sentí una palabra fuerte, ¿no? Antes de empezar la enseñanza, porque si, por el mismo título que tiene, que es tanto para padres, y dice el énfasis a hijos, porque sentí de parte del Señor que había un espíritu de orfandad sobre su iglesia, sobre muchos de ustedes. Muchos de ustedes que tal vez se han visto más en su interior con lo que han vivido, tal vez con sus padres, y que tal vez incluso han llegado a Cristo y tal vez incluso son padres el día de hoy, pero están cargando las cosas del pasado, de las generaciones, de las tradiciones. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era libre, pero seguía esclavo en su corazón, porque aún cargaban con Egipto en su corazón, con esa esclavitud. Que es aquello de repente que tú estás cargando